Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a qué hora nos esté mirando. Por medio de esta plataforma somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, tenemos la enseñanza bíblica los miércoles en la tarde a las 7, de 6 a 7 o de 7 a 8. De 7 a 8. Los domingos tenemos de las 11 a las 12 en la mañana y en la tarde de 6 a 7 los domingos. Obviamente son nada más mensajes. Vamos a decir que los domingos en la mañana es estudio bíblico, no profundo, pero estudio bíblico, en fin. Y en la noche, pues predicación regular. Los miércoles vemos otra enseñanza un poco más profunda acerca de cada libro que estamos viendo. En este miércoles, que es 19 de octubre. Estamos aquí en Faith Orthodox Baptist Church, en el edificio. Estamos al sur de San Antonio, por la calle Pyron 1623, en el sur de San Antonio. Es una invitación a que quiera acompañarnos, vernos, oírnos, pues compartimos con usted la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es cómo lo presenta en la Biblia, cómo nos enseña en la Biblia. No es como yo lo pienso, como yo lo quiero, es como dice la Biblia. Si usted quiere saber qué es lo que nos enseña la Biblia, pues es el momento de poner un poco de atención y saber de qué se trata. Los miércoles estamos viendo Romanos, vamos en el capítulo 13, vamos a cerrar el capítulo 13, ¿verdad que sí? Vamos a entrar en los versículos 11 al 14 para finalizar el capítulo 13. Ya me lo cerramos la de los libros los romanos, pero es lo que finaliza el libro de Romanos en el capítulo 13. Y vamos a entrar en la próxima semana, el próximo miércoles, en el 14. Vamos a ver del 1 a dónde, pero va a ser en el 14. Voy a pedirle como todo el tiempo a Betsy que me lea en versión Reina Valera. Los versículos son 4 versículos, nada más, para cerrar, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque la Reina Valera versión antigua nos la presenta con unas palabras, pero no diferente significado. Las Américas nos lo presenta con un lenguaje más castellanizado, un poco más cerca de lo que es el idioma griego. Y podemos encontrar un poco más de luz en lo que estamos aprendiendo. Es por eso. Voy a pedir a ver si que pues nos haga el favor de leernos los 4 versículos de Romanos capítulo 13 del 11 al 14, por favor. Dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. No hagas caso de la carne. Amén. Y esa es la manera que nos lo presenta la Biblia Reina Valera, versión antigua. Vamos a orar y de ahí damos paso a la lectura en la versión las Américas. La Biblia de las Américas. Oremos, pues. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos, por esta bendición tan grande que tú nos das, de poder compartir tu palabra, de poder aprender nosotros mismos más de ti, Padre, de tu palabra. Bendice a aquellos que con gusto se acercan a querer escuchar, a querer aprender, a querer hacer, Señor, tu voluntad. No es a fuerzas, sabemos que todo es voluntario. Si escucha usted la palabra, Padre, proveen sus corazones que oyen, que ponen atención y quieren aprender. Bendice pues a cada uno, bendice tu palabra. Usa tu siervo, quita de mí emociones, pensamientos, sentimientos, cualquier cosa para que esté ahí perturbando mi mente para poder presentar tu palabra
como es debido. Bendice a los que realmente quieren oír, quieren aprender. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a tus siervos, en los que estén en estos momentos, igual que aquí compartiendo tu palabra con los demás. Bendice a aquellos que, Padre, desean de corazón entender lo que tú nos hablas. Bendice pues esta es tu casa de oración, bendice a tu pueblo, tu iglesia, Señor. Y Padre, ponemos todo en tus santas manos. Pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote salud para aquellos que están en enfermedad, fortaleza para los que están en tribulación, Señor, y aquellos que están en necesidad, cualquiera que sea tanto material como espiritual, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, después de esto, vamos a ver qué título tiene ahí la Reina Valera. Vestidos del Señor Jesús. Aquí la versión, las Américas, el encabezado que tienen estos 4 versículos, se acerca el amanecer. Y dice la palabra del Señor así, y si ponemos atención como dice uno y como dice otro, vemos que hay diferencia no de contenido, sino de cómo presentarlo, la presentación. Y si hacer todo eso, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Notamos alguna diferencia? ¿Verdad que sí? En la Reina Valera no dice y hacer todo esto. Bueno, ¿verdad que no? Es el principio que tiene aquí el versículo. Conociendo el tiempo, es lo que me refiero, ¿verdad? Que hay cierta diferencia, pero no diferentes significados. El 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de luz. El 13, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Ahí también hay diferencia, ¿verdad? Cómo lo presenta, no el mismo significado, pero diferentes palabras. El 14 y cerramos. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vemos que, pues es una diferencia leve en palabras, pero con el mismo sentido, a donde va orientado, y vemos que la Biblia de las Américas nos habla más claro, entendible para nosotros, de qué se trata, no que la Reina Valera no se entienda, pero nos sirve de base para entender que si hay Biblias que cambian el contenido o el significado, hay muchos que han quitado hasta de la Biblia versículos porque no les conviene. Hay quien quitó algunos mandamientos porque no, pues es que no les convenía, ¿verdad? Es por eso que hacemos esto, con el fin de hacer notar que aquí estamos predicando lo que es la palabra de Dios. No es un pensamiento mío, no es un pensamiento de nadie más, de una persona común y corriente. Son escrituras que han sido inspiradas divinamente, como dice 2 de Timoteo 3:16, divinamente. Si me lo lees para que quede como precedente de que son enseñanzas bíblicas y casi siempre ese versículo lo saco porque es necesario. Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Para corregir, para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Para instituir y en justicia y para enseñar. La palabra de Dios fue inspirada divinamente, es inspirada divinamente, no fue, es inspirada divinamente y está escrita aquí en la palabra de Dios por hombres que usó Dios para escribir su palabra. Podrá haber diferencia en algunas Biblias en el presentar el versículo, porque es esta insistencia de que muchas Biblias no dicen lo correcto, no están bien asentadas en lo que es ahora. La palabra de Dios, los primeros escritos no fueron en español o en inglés. Primeramente se escribió ¿en qué vez? Se escribió primeramente el Antiguo Testamento. Ok, en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento luego fue transferido a griego también el Antiguo Testamento después. Y luego el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y luego del griego, cuando fue anulándose el griego, fue escrito en latín. Y del latín salen todas las versiones bíblicas.
De ahí que bien, ahora el punto es, si hay alguna falla, no es que la palabra de Dios esté incorrecta, es que al trasladar de un idioma a otro cambian muchas cosas, ¿verdad? No que la Biblia cambie en alguna manera, como dice Reina Valera, como dice King James, como dice ya se me olvidó el nombre de la Biblia que tengo en la casa. La Biblia es de estudio. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas Biblias de estudio y tenemos que ver cómo estudiamos. Es necesario que entendamos que para sacar un versículo tenemos que ir al hebreo, el Antiguo Testamento, pero el antiguo hebreo, no el moderno, al griego, al antiguo griego, no al nuevo. O sea, tenemos que estar informados, es por eso que tenemos ahora. ¿Por qué es todo esto? Porque muchas veces diferimos en opiniones acerca de lo que nos presenta la palabra de Dios. Déjeme aclarar un punto en esto, porque muchas veces, ay, es que ese pastor, no, es que así dice la Biblia. Y yo no voy a cambiar nada de lo que dice la Biblia simplemente porque no me gusta a mí o no le gusta a alguien. Así dice la Biblia y así como dice la Biblia, así lo presento. Lo he dicho muchas veces y lo repito, no predico yo para que les guste, sino para que se sepa qué es lo que Dios nos está mandando por medio de su palabra. Si yo estoy predicando la palabra de Dios y no estoy buscando ningún beneficio, porque es la realidad, el beneficio ya lo tengo, la salvación de mi alma. Fui llamado a predicar la palabra de Dios y en obediencia tengo que buscar predicar lo que dice la palabra de Dios. Y olvidándome de mi opinión propia. Hay cosas que la Biblia dice que a mí no me gustan, como ama a tu enemigo, dale de comer a tu enemigo. Oye, pero la palabra de Dios me dice que tengo que, pero no porque a mí no me guste, se va a borrar de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ahí está, y tengo que someterme si realmente soy cristiano, si realmente voy buscando servirle al Señor, ¿verdad? Ese es el punto. No es una crítica, no es juzgar a nadie, es invitarlos a conocer qué nos dice la palabra del Señor. Continuamos entonces con la lectura para la enseñanza. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, conociendo el tiempo. ¿Eh? O sea, ya sabemos en qué tiempo estamos, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. ¿Está más cerca qué? Nuestra salud, nuestra salvación. Somos salvos por fe, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo a levantar su iglesia, entonces vamos a ser confirmados ya como hijos de Dios. Ahorita estamos pasando unas pruebas y llevando a cabo la obra que se nos es encomendada a cada uno. Primeramente vamos a ser llevados ¿a dónde? Al cielo, con el Señor, entre las nubes, a ser arrebatado el cristiano, todo creyente, y van a decir, ay, la adopción de los extraterrestres. No, el levantamiento va a ser la iglesia, todas las personas que... ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:6? Dice la palabra de Dios, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Gracias. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿A qué se refiere la palabra dormir? Estamos tan apacibles, tan quitados de la pena, viviendo la vida muy tranquilamente, viendo la televisión, sentados en el sofá tomándonos un café y otros tomando alguna otra cosa. Cuando el cristiano debería estar activo, orando, pidiendo por aquellos que no conocen la verdad. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a ver precisamente lo que dice el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando creímos. A eso se refiere. 1 Corintios 7, 29, 30 dicen, pero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que el que tiene mujer, voy a aclarar este punto, sea como los que no las tienen. Los que tienen mujeres, no dice que todos tengan muchas mujeres, no. Los que tengan mujeres está generalizando en los varones y en las mujeres. ¿Verdad? El que tenga mujeres, sea, sean como los que no las tienen. Y el 30, y los que lloran como los que no lloran.
y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen nada. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra no poseen? No, pues no dice nada, no poseen. Es que está diciendo, no estés entretenido con los vaivén de la vida, las angustias del diario vivir, tanto como matrimonio, como padres, como seres humanos, no tengamos problemas internos, no nos distraigamos en este tiempo sabiendo que el tiempo está más cerca. ¿Cuál tiempo? La venida del Señor. Dice 1 Corintios 15:34. Dice la palabra de Dios, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Gracias, señor. Para vergüenza vuestra hablo. ¿Qué dice? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Qué está diciendo? Es que no estás predicando el evangelio a toda criatura. No estás haciendo el deber que te toca, ni estoy haciendo el deber que me toca. ¿Sabes qué? Despiértate, porque muchos se están perdiendo y está muy, sin embargo, ¿verdad? Es lo que está diciendo la palabra de Dios en palabras comunes. Por eso dice, velad debidamente, o sea, está atento debidamente, porque mira los tiempos que estamos viviendo. Hay quienes dicen, ojalá ya venga el Señor. ¿De veras? ¿Estás cumpliendo el deber que nos toca? Pues digo, nos toca porque nos toca a todos los cristianos, no nomás al pastor. Cada cristiano tiene que estar atento en los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice, para vergüenza suya lo digo, lo que estaba hablando Pablo. Vuestra hablo, dice, para vergüenza vuestra hablo. Porque si muchos están yendo al infierno por falta de comunicación del evangelio, ¿de quién es la culpa? Es que el Señor dijo que Él los va a traer. Sí, pero tu deber, tu trabajo, tu obligación como cristiano, y está hablando a los cristianos. Si nos fijamos claramente qué es lo que dice, ¿verdad? Por eso empieza ahí en 1 Corintios 7:29. Pero digo, hermanos, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Pero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujer sean como que si no la tuvieran. No que dejes a la mujer. No, quita los problemas que hay matrimonialmente para que te puedas enfocar en la palabra de Dios, hablándole a los demás. Ahora, no tienes que andar gritándole a todo el mundo, tienes que ser salvo porque te vas a ir al infierno. Dios provee cuando disponemos a obedecer lo que Él nos manda. ¿Por qué digo que Dios provee? Porque el mandamiento de ir por todo el mundo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién mandó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Que acaso no son mandamientos? Yo creo que debemos poner atención qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque ya estabas muerto y tú y yo estábamos entre los muertos ya. Porque hay un problema mundial, o generalmente en la humanidad. ¿Quién nos tiene engañados? Segunda de Corintios 4:4, ¿qué nos dice, amigo? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Digo, más claro no podemos tener lo que Dios quiere que sus hijos hagan, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios verdaderamente, tenemos que obedecer los mandatos de Dios. Es que Cristo dijo, porque el Padre lo mandó, que lo dijera. El Señor mismo dice, y no recuerdo el versículo, se me viene a la mente ahorita, dijo, no vengo a hablar lo que yo quiera, ni vengo a hacer lo que yo quiera, sino lo que mi Padre me manda que hable, eso hablo. Y lo que me manda que haga eso hago. ¿Verdad? Entonces vemos que el Señor nos deja una muestra muy claramente. Si realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios, tenemos que ver qué es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5, 5 y 6. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Y se refiere a los cristianos, ¿verdad? Aclarando. Dice la palabra de Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día,
No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Amén. No durmamos como los demás. Somos luz. Nosotros somos el reflejo del Señor en el mundo para ir a predicar el Evangelio y enseñarles la luz, con la luz de nosotros alumbrar el camino que debe de conocer el ser humano. Hay mucho engaño en el mundo y más en el enemigo. Y donde ha triunfado el enemigo es en hacer creer a la humanidad que no hay diablo, que no existe. Pueden creer cualquier otra cosa, pero saben que eso no es nuevo. Esto empezó desde por allá los 50, allá por Inglaterra, 50, 60, y sacaban y decían, ya Dios se murió, y hubo un tremendo contracristianismo para acabar con la palabra de Dios, pero no pudieron, pero sí dañaron, porque muchos jóvenes de los 60, 70 se alejaron de planos de Dios porque dijeron que Dios se había muerto y muchos prefieren creer eso que creer que Dios está vivo, que el Señor está vivo, que murió y resucitó y está vivo, no está muerto, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada ser humano. Es la advertencia que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿verdad? Dice el versículo 6 de lo que leímos, 5, ¿sí? ¿Ah? ¿No somos de qué? De las tinieblas. Ciertamente en otros tiempos vivíamos en tinieblas, pero ahora ya pasó ese tiempo, debemos de alumbrar como luz de este mundo. Dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo, porque reflejamos su luz. No alumbramos por nosotros mismos, es como la luna. ¿Por qué alumbra la luna? Porque recibe el qué? El resplandor del sol y alumbra. El sol y la luna tienen mucho que ver en esto, no que ellos dan la salvación, pero por ejemplo sí, nosotros reflejamos esa luz de Cristo en cada creyente, sino como queremos que los demás crean cuando nosotros no damos un testimonio con nuestra actitud, con nuestro modo de vivir, con lo que decimos que somos. Es por eso que esta enseñanza es de que pon atención que los tiempos están cerca. Aquellos que se dicen cristianos, que realmente lo son verdaderamente, porque dijo el Señor, no es todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Ahí en Mateo 7, 21 al 23, entrará que al reino de los cielos. Habrá muchos que le dirán en aquel día, yo predicaba tu palabra, yo echaba demonios fuera. ¿Y qué dice? El Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué triste que después de haber profesado y estar años y años y años en el Evangelio, perdamos esa bendición tan grande. Por eso debemos tener ese pensamiento siempre de asegurarnos, de conocernos, como dice la palabra de Dios, que nos examinemos. 5:13, ¿verdad? No, o 13:5. Bueno, al revés. Es que sí, se me revuelven los números, ¿verdad? Pero es una enseñanza que debemos tomar muy en serio y poner mucha atención. ¿Qué es lo que Dios está esperando de cada creyente? ¿Por qué y para qué eres salvo? No nada más para que tú y yo vayamos al cielo, es para que sirvamos alumbrando el camino. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no soy, gracias amigo, examinaos, a nadie me toca a mí juzgar, me toca orar por cada uno de los hermanos, donde quiera que sea, no sé cómo se llaman, pero sé que hay muchos hermanos alrededor del mundo, y la oración constante del siervo del Señor debe ser, bendice tu iglesia, bendice tu cuerpo, es que yo soy el pastor fulano, es que yo soy, no, ¿qué dijo Pablo? No digas que soy de Apolos o que soy de Cefas, lo que soy de Pablo. ¿Está Cristo dividido? No, es un solo Cristo, un solo Dios, un solo Espíritu Santo para todos los creyentes. Si realmente somos creyentes verdaderos. Pongamos atención que es lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 12 dice, la noche ha pasado y ha llegado el día.
echemos fuera las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Efesios 11:13. 6:11-13, perdón. Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura del Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Habiendo acabado todo. ¿Qué es más necesario? ¿Decir nada más soy cristiano o aprender verdaderamente ser hijo de Dios, genuino, claro, limpio, sin envidias, sin celos, sin avaricias, sin rencores? ¿Practicamos todo eso? Cada persona, cada creyente debe saber en qué área está fallando para poder pedirle a Dios, ayúdame a sobrepasar esto porque solo no puedo. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo Jesús. No dice que te examine el pastor, ve confiésate con el pastor para que te resuelva de pecado. No, no dice eso. Examínate tú mismo, tu persona, como persona. Seas creyente o no seas creyente, el deber del cristiano que contrae cuando aceptamos a Cristo es examinar las obras y nuestras actitudes de forma de vivir para con los demás. ¿Cómo va a decir que soy cristiano y tengo la lengua suelta para criticar, para hablar mal de los demás, para burlarme de los demás? No tiene a nadie, yo tengo 500, tengo 1000, tengo 3, ¿y cuántos van a ir al cielo verdaderamente? En lugar de echar para adelante, no importa, tú dale, sigue predicando, sigue hablando. No importa cuánta gente tengas en tu templo, porque no son tuyos, son del Señor. Lo importante es cuántos van a entrar al cielo realmente. ¿Estamos haciendo la obra de Dios? Eso corresponde a ti mismo, examinarte, no yo. ¿Qué dice el versículo 12? La noche, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 2:8? Dice la palabra de Dios, y decirles, sacad ahora y presentad al maestresala, y presentaronle. ¿Perdón? Juan, Primero de Juan, me equivoqué yo. Perdón. No, nomás dije Juan, ¿verdad? Sí. Es una disculpa, sí, yo me equivoqué. primero de Juan 2:8. Dice la palabra de Dios, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Digo, la verdadera luz, ¿quién es? Cristo. ¿Quién lo dijo? No me acuerdo, está en Juan. No recuerdo el capítulo realmente. El que dice yo soy la luz del mundo Sí, es Juan 8:12. Juan 8, ¿qué dice? Juan 8:12 dice la palabra de Dios, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Amén. Por eso en primera, gracias, mira, primera de Juan 2:8, ¿qué dice? Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son, ¿qué? Pasadas, y la verdadera luz ya alumbra. ¿Quién es esa verdadera luz? Cristo. Cristo nuestro Señor ya nos alumbra, ya estábamos en las tinieblas y ya no estamos en ellas. Dice Efesios 5:11, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Y podemos todavía agrandar todavía este versículo, 1 Tesalonicenses 5:8. Dice la palabra de Dios, mas nosotros que somos del día estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y amor y la esperanza de salud por yelmo. Vestido de la cota. ¿Qué es la cota? Es el escudo
de la cintura para arriba, o como la armadura, es parte de la armadura, es parte de la armadura que cubre el pecho. Atrás no tiene cubierta porque Dios no se agrada de los que retroceden, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a hacer? En la puerta de justicia, ¿verdad? Por eso el mismo Señor nos da el consejo y nos pone el ejemplo. Dice en Juan 9:4, son consejos, ejemplos que veamos qué es lo que tenemos que hacer, buscar llevar a cabo por medio de nuestras vidas. Adelante. Dice la palabra de Dios, conviérneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. La noche viene cuando nadie puede orar. Conviene, me dijo el Señor, conviéneme orar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Esto es muy importante entender que las cosas van caminando, los tiempos van pasando, los años se van como agua. Antes no se sabía lo que se sabe ahora. Antes no se entendía en el Antiguo Testamento, no se hablaba ni de la iglesia, se hablaba de sinagogas, se hablaba de otras cosas, pero de la iglesia no se hablaba. Ese es el misterio que estaba oculto. ¿Por qué y para qué? Para que los gentiles y los judíos entraran en una sola gracia al reino celestial. Ese es el mensaje que trae ahí. Entonces, ¿qué debemos entender? Que obremos mientras está de día, mientras tengamos vida y tengamos la luz. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede orar. Yo no sé cómo entendamos la palabra de Dios, pero la cosa es de que debemos tener cuidado, la necesidad que tiene el cristiano y todo creyente, todo ser humano, es de buscar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no hubiera amado a la humanidad, no hubiera enviado a Cristo, a su Hijo, pero sabemos que ama a la humanidad, a toda la humanidad. Ahora, el creer que Cristo murió para pagar mis pecados y ya es todo, no. Por eso tiene que haber el entendimiento, el conocimiento que hay una manera que Dios propuso para que el ser humano encontrara el camino de la salvación. Y esa manera nos toca a cada cristiano que la conocemos, la sabemos, le llaman el plan de salvación. Podemos presentarle a una persona el camino. ¿Quién es el camino? Juan 14:6, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Un versículo que lo oímos, lo repetimos, pero lo entendemos. No hay obra que valga. No hay nada que pueda hacer el ser humano sin Cristo. Por eso hay un versículo que dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Ahí en San Juan me parece, si lo puedes localizar, qué bueno. ¿Qué es, Juan? ¿Qué? 15:5. 15:5. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la rama. Y lo aclaro porque muchas veces, es que, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué pámpano? Alguien dijo una vez que leí Génesis cuando dice que está diciéndole el padre a Adán y a la víbora, no, a Eva, a la víbora más bien le dice, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Y alguien saltó por ahí diciendo aquí en el templo, ¿qué es el calcañar? Mira, son palabras que debemos analizar y buscar el significado realmente. Y el calcañar es arriba o en un lado del tobillo, ¿verdad? O el talón más o menos. Pero sí, hago esta aclaración porque muchas veces nos quedamos, pues sí, así es. Pues entonces que leímos que el 13 no lo hemos leído, ¿verdad? ¿Me lo lees, por favor? Romanos 13:13. Dice la palabra de Dios, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia.
no dependencias y envidias. Digo, más claro no puede estar. Podemos ampliar un poco más con versículos que estén adherido ahí. Sí, dice, andemos como de día, honestamente, ya viéndolo más, ¿verdad? No en glotonerías, no dice no comiendo, dice no en glotonerías o banqueteos, que es lo mismo, comer a reventar, y borracheras. La Biblia habla de borracheras, sí, sí habla de borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias, o sea, peleando, y envidias, caramba, sí, envidias, sí, envidias. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ten cuidado con esto, si eres cristiano. Ahí en 1 4:12 dice Dios, os saluda Epafras. Bueno, nombre es un poco difícil, ¿verdad? El cual es de vosotros siervo de Cristo, siempre solícito o siempre dispuesto por vosotros en oración o siempre orando por ustedes para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos las obras que Él nos ha puesto. 1 Corintios 6:9. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Nos da una lista. Yo no la escribí, ni nadie de aquí la escribió, ni en este siglo. Tiene miles de años escrita ahí. Ay, es que, ¿no? Por eso dice por ahí en Isaías que a lo amargo que a lo dulce le dicen amargo, y a lo amargo le dicen dulce, a lo bueno malo, y a lo malo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué versículo es? Isaías 5:20. Isaías 5:20. Sí me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es lo que está pasando? Es mundo, y le decía a mi hija hoy, el mundo de cabeza. Es que eres esto, espérenme. Toda persona, todo ser humano, tiene derecho, cuando ya tienen uso de razón, de tomar la decisión que quiera. Hay cosas, no que yo odie a alguien por ser algo, simplemente no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué producción puede tener? Y sabemos a qué me refiero, porque lo dice, afeminados, ¿verdad? A mí no me toca juzgar eso, estoy diciendo, el ser humano tiene derecho a tomar la decisión que quiere y se respeta, aunque yo no esté de acuerdo con ella. Pero cada quien va a dar cuenta de su actitud si va en contra de la palabra de Dios. No pueden, es que vas a ir a la cárcel porque no. Aclarando, esas cosas que hacen muchas veces de querer obligar a la gente a creer las cosas es manipulación, no es democracia, es manipulación, adoctrinamiento para meterle a la gente o a los niños o a los jóvenes cosas vanas y perversas. Dejen que los niños sean niños y cuando tengan 18 años o 20 años que ya tengan su cerebro completo, tomen la decisión correcta. Eso de querer manipular simplemente porque puedo y yo tengo el poder en mi mano es cruel. Eso es cruel. La aclaración es por la lectura. Porque dice, ni los afeminados. Yo no lo escribí, ahí está escrito en la Biblia. Repito, cada quien quiera sentirse lo que quiera. Ballena, loco, delfín, pulpo, lo que quiera. Pero tenga uso de razón, no inculcado erróneamente. Ese es el punto que iba primeramente. Y sigue la lista en Gálatas 5:21, hablando del mismo tema, que no va a entrar al reino de Dios. ¿Quién más? Dice la palabra de Dios, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas,
de las cuales os denuncio, como ya os he enunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Por qué es esta enseñanza? Gracias, amiga. ¿Por qué es esta enseñanza? No basta decir soy cristiano, es que yo soy muy buena gente. No es por obras, es por conocimiento de lo espiritual. Así como un doctor estudia para ser doctor o cualquier carrera profesional, cualquier carrera técnica se tiene que estudiar para conocer así la palabra de Dios. No podemos agarrarnos de un versículo y decir, ya ven, a mí no me toca juzgar a nadie, pero tampoco a nadie le toca juzgarme a mí, ni a nadie más. Júzguese usted mismo. Por eso examínese, examinaos vosotros mismos, si es que estáis en Cristo, si es que no has creído en vano, algo así dice el versículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos está diciendo, si tú quieres, si te da la gana, porque quieres y puedes hacer lo que te dé la gana, y yo también. Pero si digo que soy cristiano, tengo que someterme a los mandamientos y estatutos que están escritos en la palabra de Dios. La palabra cristiano es seguidor de Cristo. Y si acepto a Cristo, acepto sus doctrinas, sus estatutos y mandamientos. O no, nomás lo quiero como Salvador, pero no como Señor. No, es todo junto o nada. El punto principal para alcanzar la salvación es saber por qué tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. No, ya murió por pagar los pecados. No, eso ya hubiera sido entonces que cada persona que nace es salva. Pues no, se tiene que haber una decisión con entendimiento de que sí soy cristiano y voy a vivir como cristiano. Ahora, una cosa es vivir como cristiano y no religiosamente o santurronamente, como los fariseos. Tengo que aplicar lo que aprendo a mi vida, a manera de que sea testimonio a otras personas. Que hay gente que echa mentiras para dañarlo a uno, sí la hay. Hay muchas consecuencias a causa de una mentira en la vida de los demás, simplemente por el deseo de querer mostrar que aquella persona es esto y el otro, aunque no lo sea. Se nos olvida que dicen los mandamientos, no dirás falsos testimonios de tu prójimo. Se nos olvidan los mandamientos. Y hay gente que dice, yo soy cristiana, pero tiene una lengua de chismorreo, de qué bárbaros. Es que lo que debemos tener, cuidado cómo vivimos. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios, hablando de aquellos que se dice que son cristianos y no viven como cristianos. ¿Qué dice Efesios 5:18? Dice la palabra de Dios, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disilusión, mas sed llenos de espíritu. Mas llenos de espíritu. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. La oración del cristiano debe ser constante. Señor, dame fortaleza, dame sabiduría, dame la llenura de tu Espíritu Santo. Pero si no leemos la palabra de Dios, si no practicamos lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Porque yo pido, ya no tienes que hacerlo. Dios no cumple antojos. Dios suple necesidades, no necesidades. A cada cristiano tenemos que destapar los oídos y oír. No le hace que no les guste como se predica. No le hace que digan, es que no me gusta, no me interesa, no es a mí, es la palabra del Señor. Y ustedes como cristianos, y me refiero a todo el pueblo cristiano, saben lo que dice. Cuando desechas la palabra de Dios, no desechas al hombre, estás desechando a Dios. Así como Israel desechó a Dios, no a Samuel. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que es necesario que entendamos. Nos recomienda en Romanos 13:13. Dice la palabra de Dios, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Cuando Dios nos pide algo, gracias, es porque ya nos dio la capacidad para hacerlo. Es que ya decidimos tomarlo en nosotros, para nosotros. Es que ya entendimos que tenemos una alma que es la que va a pagar las consecuencias de los actos en este cuerpo. Dice la palabra de Dios. Ahora, sean buenos
o sean malos. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. En el tribunal de Cristo, ¿qué es? ¿Te recuerdas? Y le digo, a ver si porque se me está haciendo muy práctica para la Biblia y es una bendición para mí. Créanme. En el tribunal de Cristo en Corintios, porque en Romanos también. Segunda de Corintios 5:10. A ver. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o sea malo, ¿qué? Vamos a dar cuentas, no vos para condenación al cristiano. Si verdaderamente eres cristiano, vas para las recompensas. ¿Cuál va a ser tus recompensas? ¿Las mansiones? ¿O unos palitos ahí en forma con una lonita? ¿A qué me refiero? Las recompensas que Dios nos va a dar a cada creyente, a cada hijo de Dios, por toda aquella obra que desarrolló en vida. Porque todo es en vida. Ya muertos, ¿para qué? Por eso dice que Eclesiastés vale más perro vivo que el león muerto. ¿Qué está diciendo? El león puede ser muy poderoso, pero ya muerto, ¿para qué sirve? Un perro está, y no está diciendo cosas feas la palabra de Dios, está haciendo comparaciones. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos deje entender ampliamente. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? Creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. Sí, léelo otra vez, no nos hace daño. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. Yo no lo escribí, repito, ahí está en la Biblia. ¿Qué dice el versículo 14 de Romanos 13? Ya me terminamos. Dice la palabra de Dios, más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Los vestidos del Señor Jesucristo. No hagáis caso de la carne en sus deseos. ¿Y cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Pues cada día practicando lo que nos manda. ¿Por qué? Porque estamos siendo ¿qué? Romanos 8:29. ¿Y por qué ese repetimiento de los versículos? Para que se nos quede. Si en algo nos puede ayudar y servir esto. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Estamos siendo formados, estamos siendo cambiados, somos nueva criatura, nacimos de nuevo y hay cosas nuevas en nuestra vida. Las cosas viejas ya quedaron atrás. Dios ya nos las perdonó en su Hijo Jesucristo. Si realmente hemos hecho la decisión verdaderamente en nuestro corazón de servir al Señor. No a mis propósitos, es que yo quiero ser famoso, es que yo predico mejor, es que yo hago milagros, es que sea lo que sea. Si tienes algún don, úsalo para el Señor. No para que seas famoso, no para que ganes mucho dinero, porque esa es ganancia deshonesta. Lo que Dios nos da es más que suficiente. Cuando no hay envidias, celos, avaricias, es suficiente. Y si tenemos poquito, Dios lo multiplica y lo hace mucho. Yo les podría contar muchas cosas de milagros en mi vida, pero son milagros para que afianzara mi fe en Él. Yo puedo decirlo con gusto y con alegría y con gozo. El Señor me dejó vivir más para que predicara su palabra y aquí estamos. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3:27? Es una aclaración bien firme y bien verdadera que debemos tomar mucho en cuenta los creyentes. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis vestidos. Amén. Gracias, amigos. ¿Usted ha sido bautizado? ¿Usted ha expresado la decisión de aceptar a Cristo? ¿Qué dice Romanos 10:10? Dice la palabra de Dios,
Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. para salvación. Con la boca se hace confesión para salvación. Con el corazón se cree para justicia. No es este el músculo que bombea la sangre, no. El corazón del ser humano, el centro del entendimiento, de las emociones, de los sentimientos, del intelecto. Ese es el corazón del ser humano. Que lo entendimos, bueno, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. La obra del Señor que dice ahí en Filipenses 1:6, una seguridad, un entendimiento completo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Efesios 4:17-24? Por favor. Y pongamos atención. Si tiene Biblia, me gustaría que la abriera, que pudiera compartir con nosotros igualmente. Adelante. Dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que pidieron el sentido de la conciencia, perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dijéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Hasta ahí? ¿Del 17 al 24? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios obra en nuestras vidas y nos confirma la obra que está haciendo. Por eso leímos ahí en Romanos 8:29, porque los que antes conoció también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y podemos dar muchos más versículos acerca de qué es Cristo. Podemos hallarlo ahí y nomás son referencias. Colosenses 1:15-18, Hebreos 1:6-7 y Apocalipsis 1:5. Si tiene con qué anotar, anótelo, ¿verdad? Por eso vemos ahí en Filipenses 1:6 también, confiar en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién está trabajando en nosotros? Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Reflejando a su Hijo Jesucristo. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Hasta el día de la venida, como dice el último, Filipenses 1:6 al último. Dice la buena obra en vosotros, dice, todo junto, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Gálatas 5:16-26. Gálatas 5, 16, nada más dame el 26. nada más el 26. Sí. Dice la palabra de Dios, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. Por eso dice el 16. ¿Qué dice el 16? Dice la palabra de Dios, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Amén. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? En Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo del Señor y del Padre. Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios verdadero.
Y si tenemos al Espíritu, tenemos al Hijo. Tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y si tenemos al Padre, estamos en el Padre, en Cristo Jesús. ¿Quién hizo posible todo esto? Dios mismo, por su amor y su misericordia. ¿Verdad? Gálatas 5:13. Dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Es una enseñanza con una base firme en la palabra de Dios. Es de cada quien. Tome lo que le sirve. Si no le gustó, lo siento. Si le gustó oír la palabra de Dios, saber lo que Dios tiene para todo el creyente, cómo está obrando Dios en nuestras vidas, cómo está formando su Hijo en nosotros mismos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar hacer las cosas de Dios, los mandamientos, los estatutos. ¿Qué es lo que debemos seguir pensando? No es el pastor, no es el predicador, no es el evangelista, no es el maestro, es la palabra de Dios. Si te la están enseñando correctamente, agradecele a tu pastor. Agradecele a tu pastor y sigue ayudando. De manera que, pues sí, seas útil en la obra. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, paciente y fiel para con nosotros. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Bendice pues tu palabra, bendice a aquellos que, pues, Padre, están dispuestos a oír, a aprender y a, Padre, pues, a practicar tu palabra, a ponerla por obra en sus vidas. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice tu obra, bendice tu pueblo, tus siervos, tus iglesias, Señor. Sé con cada uno, perdona nuestras faltas, cuídanos y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Que el Señor le bendiga.